hablar de igualdad de género parece que se ha convertido en este ejercicio de decir igualdad de género, equidad de género, enfoque de género, y luego no darnos cuenta desde dónde podríamos garantizar esas dimensiones. Y el UNFPA, desde luego que está reflexionando, luego de hacer informes, luego de todos los datos que recogen, que, por ejemplo, escuchar la voz de niñas, de mujeres, nos puede ayudar a avanzar en esta búsqueda de igualdad de género. Pero a ver, está conmigo Freddy Huaraz, oficial de género en el UNFPA en Bolivia. Freddy, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, Angelito. Sí, realmente, alegre de estar nuevamente en tu programa de forma presencial después de tanto tiempo. Zoom hemos hecho los últimos años. Sí, además, sí, ¿no? y ahora estábamos así todo cambiado, pero estaba excelente. Gracias, gracias, Freddy. A ver, Freddy, en Bolivia el 48,9% de la población son mujeres, según el informe que ha presentado el Estado de Población Mundial 2023. ¿Cómo tenemos que leer esto? ¿Cuáles pueden ser, a partir de estos datos, las bases para hablar de esto, igualdad de género? Sí, bueno, en el marco del Día Mundial de la Población, ¿no?, que se celebró el 11 de julio, y el UNFPA comprometido con todo ese trabajo, hoy cabalmente hemos tenido un evento donde se ha destacado toda esta situación, sobre todo en lo que son las voces de las mujeres y de las niñas, más allá del número que pueden ser, ¿no? Lo que un día hablábamos contigo sobre los 8.000 millones, Sí. que es el informe que sacó el UNFPA a nivel mundial, pero que además se tiene que reflejar en las oportunidades que se tienen, ¿no? Y en este caso, el 49.7 a nivel mundial y el 48.9 a nivel Bolivia, según datos de proyección que hace el INE. Entonces queremos nosotros destacar en qué condiciones están, ¿no?, estas mujeres, estas niñas, si realmente han alcanzado, digamos, de alguna manera, el ejercicio de la igualdad de género que tú estás mencionando, ¿no? Ahora, Freddy, en un contexto social que tenemos en Bolivia que verdaderamente es doloroso por la cantidad de feminicidios, por la cantidad de infanticidios, por la cantidad de niñas embarazadas todos los días, producto de la violencia sexual que sufren, ¿cómo podemos pensar en que puede haber una equidad y una igualdad de género? Es así, es lo que tú destacas, es muy importante porque eso es lo que queremos reflejar ahora, ¿no? Que esas voces no sean acalladas, ¿no? Hay que seguir trabajando, como lo que tú hace rato decías, ¿no? La igualdad de género hay que conseguir además todavía con una concientización tanto con la sociedad como incidir también con el Estado para el trabajo en políticas públicas, porque hemos visto que la violencia sexual en este caso, o el ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos de las mujeres, y en el caso de las niñas, adolescentes, todavía sigue siendo un reto muy grande porque las cifras todavía son alarmantes. Podemos ver matrimonios infantiles que le llamamos, pero son matrimonios de adolescentes de menores de 18 años, consentidos por padres, por ejemplo, datos de que son más de 10.000 que se habría celebrado el año 2021, obviamente porque la normativa sí lo permite, si hay la aquiescencia de sus padres, entonces pueden hacerlo, pero realmente nos preocupa porque los ejercicios de los derechos no están siendo respetados. Ahora, Freddy, doblemente llamativo es el resistirse a una educación integral para la sexualidad, por ejemplo, en los colegios, bajo el eslogan de a mi hija, a mi hijo lo educo yo en casa, pero luego 90 niñas al menos cada día se embarazan en Bolivia producto de violencia sexual o desconocimiento de su sexualidad, de su cuerpo, identificar métodos anticonceptivos. Es una cantidad enorme de variables que pareciera que la sociedad muy conservadoramente ve que se puede enseñar en casa, pero en casa es aparentemente donde más en riesgo están. Sí, el informe mundial destaca eso, ¿no? Que la necesidad de poder seguir e incidir sobre todo en esta educación integral de la sexualidad, lo que tú señalas, ¿no? Sobre todo tanto desde la que es la sociedad, sí, como se puede decir, y también en el caso del Estado, cómo plantea alternativas y soluciones. O sea, nosotros como UNFPA estamos muy comprometidos a tener cero mortalidad materna, y esta mañana en el evento se destacaba mucho
del trabajo que realizan enfermeras obstetrices, por ejemplo, en el área rural, claro, donde no podríamos pensar que haya, pues, por un nacimiento, una muerte de una madre, ¿no? O sea, realmente eso nos llama mucho la atención. Destaco la presencia del Ministerio de Salud, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades también, que están trabajando en políticas, pero que todavía hace falta hacer un trabajo muy profundo en la medida de que tengamos que cambiar estos parámetros, lo que tú dices, la familia por un lado, el Estado por el otro lado con sus instituciones llamadas a atender. Claro. Freddy, en uno de los últimos informes que ha presentado el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se indagaba también cuáles son las necesidades de las jóvenes, por ejemplo, y varias de ellas decían, no tengo expectativa todavía de casarme joven, no quiero ser madre por ahora, y realmente esto de alguna manera nos habla de esta necesidad de escuchar también las voces de ellas, ¿no? De las mujeres adolescentes, cuáles son sus proyectos de vida, qué perspectiva tienen, qué piensan hoy de este mundo en el que están desarrollando sus actividades, y creo que esto también tiene que ver con igualdad de género, poder verdaderamente sistematizar esto que nos están diciendo las mujeres, las adolescentes, las niñas, ¿no? Sí, en el informe mundial, por ejemplo, se destaca que, por ejemplo, 5 de cada 10 mujeres en el momento de ser consultadas desearon ser madres, ¿no? Sí. 3 de ellas quisieron posponer su maternidad, y 2 de cada 10 decidieron no ser madres. Entonces ahí nos llama mucho la atención lo que tú dices, es el escuchar estas voces, ¿no? De estas adolescentes, ver cómo está el problema, también problemática de la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Porque no puede ser aceptado que una niña menor de 18 años, menor de 15, pueda ser aceptada como si fuera una madre que hubiera deseado tener un hijo o una hija, ¿no? Entonces queremos nosotros en ese sentido como UNFPA incidir en que las políticas puedan cambiar, en hacer atención, pero tomando en cuenta las voces de estas niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, ¿esa atención en qué se traduce? ¿En el sistema de salud, en el sistema educativo, en la validación de algunos otros aspectos? Sí, la respuesta tiene que ser integral, ¿no? Para nosotros es muy importante, por ejemplo, incidir con el Ministerio de Educación en la educación integral para la sexualidad, ¿no? Todavía sigue siendo hasta como un tabú lo que es rato, ¿no? O sea, nuestras familias, todavía la sociedad tiene que cambiar, tiene que concientizarse, y por otro lado también el acceso a estos servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Métodos anticonceptivos, orientación que se tiene que dar al respecto. Entonces, es toda una manera de trabajo integral que tenemos que realizarlo, y no solamente lo vamos a conseguir teniendo lindos planes, lindas políticas, sino en el ejercicio mismo que debemos hacerlo. Ahora, Freddy, cuando hablamos de igualdad de género, no solamente aspiramos a que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades que a lo mejor tenemos los hombres en la sociedad, en diferentes ámbitos, sino también que de este lado los hombres también analicemos y estemos conscientes de cómo está la configuración y seamos empáticos al reconocer que esta sociedad de verdad nos brinda un montón de ventajas en relación a las mujeres, y que tal vez equilibrar un poco esta balanza también puede ayudar. Claro, los hombres somos parte del problema, ¿no? Sí. O sea, estos problemas que se dan consecuentemente, y a veces nos concentramos mucho, ¿no?, en el sujeto mujer, pero ¿dónde está la participación nuestra como los hombres? De plantearnos también que somos, o tal vez es el problema nuestro, y el trabajo que se tiene que hacer todavía, y que amerita realizar, digamos, todo un proceso de coordinación y concientización que se tiene que hacer, ¿no?, a nivel de sociedad. Entendiendo además que la planificación familiar es de las dos vías, también el hombre tiene que planificar esto, también el hombre se embaraza, a veces suena así como, no nos embarazamos, pero claro, a pesar de lo extraño que puede sonar, es así, ¿no? Claro, y eso es muy interesante, ¿no? Porque ahí hay que ver más o menos sobre cuál es la corresponsabilidad entre nosotros los hombres. Cuando hay un embarazo siempre vamos y nos fijamos sujeto-mujer, pero ¿cuál es? Nosotros tenemos parte del 50% de responsabilidad en esto, y cómo deberíamos involucrarnos. Esta mañana se destacaba en el evento, sobre todo,
esa necesidad de participación que debemos tener los hombres, ser empáticos con toda esta problemática que en algún momento se está generando y necesita también el concurso nuestro, ¿no? Bien. Freddy, ¿cuáles son otras de las conclusiones que se han recogido esta mañana? Bueno, lo más interesante ha sido que de alguna manera se ha puesto en vivencia toda la problemática que se da, ¿no? En el caso de mortalidades maternas, la violencia que se genera. Ha habido una bastante concurrencia, por ejemplo, de población, las promotoras comunitarias, gente que trabaja como las enfermeras obstetrices, el ámbito de salud. Realmente estamos muy contentos por lo que se ha destacado, ¿no? Y ahí el coordinador, actualmente el representante del UNPA, mejor dicho, Rolando Pardo, destacó esa necesidad de poder incidir en la igualdad de género, que es muy importante. Bien, bien. De alguna manera son estos insumos que también deberían ayudar a las autoridades a generar políticas públicas, porque de alguna manera las organizaciones de la sociedad civil, instancias como ONU o como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, le entregan todo este producto de estas investigaciones, de esta indagación, de estos estudios a las autoridades para que a lo mejor puedan generar esto, ¿no? Pero también de alguna manera los medios de comunicación deberíamos ser un puente para sensibilizar e informar a la población en relación a estas temáticas, porque parecerían así miradas muy lejanas, pero están más cerca que nunca, ¿no? Sí, ¿no? El trabajo es, reitero, integral, ¿no? Ya tú lo has mencionado, Angelito, es un trabajo sobre todo de los medios de comunicación que llegan a la sociedad, a la población sobre todo, de a pie, ¿no? Así que es bien importante que ustedes den estos mensajes, sobre todo de concientización de que esta problemática la tenemos que trabajar desde el ámbito preventivo, sobre todo, no más allá de querer seguir pensando en que vamos a tener leyes penales o vamos a castigarlo y todo. Es lo que el problema ya se ha dado. Si no trabajamos en ese nivel, donde un rol bastante importante tienen ustedes como medios de comunicación. Prevención y educación, seguramente. Ahí esa es la clave. Sí. Freddy, de verdad, gracias. Por favor, como siempre, este es el espacio que de alguna manera con nuestras voluntades los hemos puesto a su disposición para que podamos difundir esta información, para que le podamos hacer acompañamiento y seguimiento. Gracias de verdad. No, a ti las gracias, querido Ángel, y te reitero, ¿no?, la alegría de volver nuevamente a tu stand, y esperemos tal vez trabajar en un proyecto mucho más grande, de largo alcance, ojalá. Sobre todo de incidir en la población, y creo que con tu concurso lo vamos a lograr. Gracias, gracias de verdad. Ha estado con nosotros Freddy Huaraz, oficial de género en el UNFPA acá en Bolivia. Vámonos un corte. Enseguida vuelve Claroscuro. Espérenos, por favor.